Hola chicos, sean bienvenidos. Hoy hablaremos de un periodo sumamente controversial en la historia de México, el Porfiriato, pero no como siempre nos lo pintan, pues algunos piensan que solo fue una etapa llena de desigualdad social, de marginación, pobreza para las minorías y enriquecimiento de unos cuantos, pero hoy tenemos el otro lado de la historia, los aspectos positivos que dejó este largo periodo y que hasta hoy en día podemos disfrutar, como el impulso económico o la apertura a la inversión extranjera. Pues bien, comencemos con algunos datos que seguramente no conocías de Porfirio Díaz. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Él nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez. Sus padres fueron José Faustino Díaz y su madre Petrona Mori, quien por una de las ramas descendía de los mixtecas. Siendo un niño, se educó en la parroquia de Oaxaca, y siendo ya mayor ingresó al seminario por consejo de su padrino José Agustín Domínguez y Díaz, quien más tarde sería obispo de Antequera. En el seminario, Porfirio estudió matemáticas, lógica, gramática, física, latín y retórica, por lo cual era un hombre sumamente culto. También Díaz participó en varias batallas de la Guerra de Reforma. Gracias a sus méritos militares obtuvo los cargos de mayor, coronel y teniente general. El día 5 de mayo de 1862, Díaz participa en la batalla de Puebla, siendo una actuación muy elogiada. Gracias a sus combates, los franceses nunca pudieron hacerse del control total del Estado, y Napoleón III termina ordenando la retirada de las tropas francesas de México, lo que implicó la caída y el fusilamiento del emperador de México, Maximiliano I. Estoy segura de que no conocías estos datos curiosos del presidente Porfirio Díaz antes de que llegara al poder. Pues bueno, ahora entraremos en materia acerca de lo que era el Porfiriato. Este es un periodo comprendido entre los años de 1876 y 1911, donde el antes mencionado Porfirio Díaz fue presidente de México gracias a la reelección. Otro aspecto positivo que debemos resaltar es que cuando Porfirio Díaz asumió su primer mandato presidencial, las finanzas del país estaban quebradas, y fue durante su segundo mandato que México comenzó a despegar económicamente, gracias a una serie de leyes que beneficiaban la entrada de la inversión extranjera y la inversión de capital privado mexicano. En diciembre de 1884, este regresaría al poder. Se dice que el porfiriato fue un periodo de claroscuro, o en palabras sencillas, desigualdades extremadamente marcadas entre las clases sociales vulnerables y la clase acomodada. Sin embargo, hay que resaltar que México en este periodo logró un importante desarrollo económico que se vería reflejado en los años posteriores. Muy bien, ahora demos paso a describir el primer mandato de esta gran figura presidencial. Este estuvo influenciado por Augusto Comte, padre del positivismo, y su gobierno se basó en el orden y lo que se conoce como paz porfiriana, orden, paz y progreso. Porfirio Díaz, conocedor de los problemas de inseguridad que existían en los caminos hacia la Ciudad de México y que perjudicaban el comercio, envió contingentes de soldados que lograron terminar con dicho flagelo. En cuanto a los asuntos exteriores, logró acordar el pago de la deuda externa en cuotas no muy abrumadoras para México, hecho que dio aire a la economía mexicana. Con esto se pudieron hacer mayores inversiones en el mismo país. Otro aspecto que detonó el crecimiento económico fue el de la pacificación del país, hecho logrado mediante la persecución sin tregua de bandoleros, además de reprimir cualquier descontento social mediante el uso de la fuerza. A este periodo de estabilidad social en México se le dio el nombre de paz porfiriana, como antes se mencionó, y permitió al país estabilidad política y progreso económico. Otro motor del crecimiento fue la ampliación de la red ferroviaria que comunicó a poblaciones muy importantes por su producción minera y agropecuaria. Debido al descontento de muchas personas, en mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México, terminando el porfiriato y comenzando una etapa de convulsión social y política, conocido como la Revolución Mexicana. A manera de conclusión, el porfiriato se basó en el positivismo, que postulaba orden y paz.
Durante esta época, México experimentó el mayor crecimiento y progreso de toda su historia económica. Se impulsó la construcción de ferrocarriles, la cultura y la ciencia. Todos estos avances y estabilidad que se lograron durante el Porfiriato atrajeron importantes inversiones extranjeras, la cual permitió que México se convirtiera en el principal productor de plata en el mundo, conservando aún este puesto en la actualidad.